Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya tuvieron tiempo para deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hemos llegado a nuestro recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, leyendo las escrituras con unos breves comentarios y de vez en cuando un pequeño vistazo allí a las palabras en el idioma original. El propósito no es desglosar cada una y profundizarnos, sino familiarizarnos con toda la escritura para poder retornar y profundizarnos y conocerla bien para poder aplicarla a nuestras vidas de la manera correcta al interpretarla correctamente. Así que unas pequeñas observaciones al estar cursando por los libros en este momento del Nuevo Testamento. Así que Primera de Timoteo capítulo 1 es donde nos encontramos el día de hoy. Y son dos epístolas, dos cartas del apóstol Pablo, de San Pablo a Timoteo. Lo consideró como su hijo amado, siempre fue leal. Hubieron otros que colaboraron al lado del hermano Pablo, del apóstol Pablo, pero otros retornaron al mundo, otros lo abandonaron. Con algunos ahí hubo fricción y aunque el apóstol Pablo rectificó la parte de él con otros, pero a Timoteo fue leal, siempre acompañándolo. Lo vemos ya en varias de las cartas que ha escrito. Acabamos de terminar la carta a los tesalonicenses, que lo más probable fue una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, si no la primera, una de las primeras. Allá en Hechos 16, 17, por ahí tenemos la historia del apóstol Pablo cursando por este lugar, pero ahora aquí llegamos a Timoteo, pero el nombre de Timoteo lo encontramos en muchas de las cartas al inicio, junto con Pablo, escribiéndoles a las iglesias. En algunas ocasiones, Timoteo fue el portador de las mismas cartas, pero estas dos, comenzando con la primera, él es el recipiente de esta carta. Así que Timoteo fue leal, compañero, fiel compañero, colaborador del apóstol Pablo, una ayuda constante y esencial en el ministerio como misionero, junto al lado del apóstol Pablo. Y realmente allá cuando lo conoció, al inicio vemos que cuando llegó, fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que conoció a Timoteo, y vemos esto ya inicialmente en Hechos capítulo 16. Pero Timoteo siempre esforzado, tenía buen testimonio de las iglesias, estableció buena relación entre Pablo y las iglesias, y su relación entre Pablo y Timoteo nunca fue rota, siempre de confianza, y la amistad continuó hasta los últimos momentos. Entonces, Pablo también habla de él, que nadie tiene este amor por las iglesias, así como Timoteo lo tuvo. Así que Pablo da testimonio de este jovencito, de Timoteo, fidedigno, y realmente otra vez el libro de los Hechos habla de él y pudiéramos ver todas las citas allá en el capítulo 17, versos 14 al 15, capítulo 18, versos 5, 19, 22, 20, 4. Pero otra vez, ahora Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y la realidad es esto, que muchas veces hemos visto a ambos nombres juntos, pero ahora juntos aquí, el uno del otro, separados por distancia, pero unidos nuevamente por carta. Y esto nos recuerda, hermanos, que nuevamente podemos animarnos los unos a los otros de diferentes maneras, y siempre hay manera para hacerlo. Entonces, ¿cuáles? Hay muchos motivos por el cual el apóstol Pablo le está dirigiendo una carta o dos cartas a Timoteo. No nos vamos a detener en este momento a ver todos estos motivos, pero sí le considera como su propio hijo en el ministerio. Lo ha tratado no solamente como hijo y compañero en milicia, colaboradores, ¿verdad? Los dos ahí esforzándose, invirtiendo sus vidas por los demás. Entonces, lo considera verdadero hijo en la fe. Y se lo va a decir aquí en este capítulo de Primera de Timoteo, verso 2. Amado hijo, también en Segunda de Timoteo 1, 2 y 2, 1 se lo mencionará. Pero nuevamente se conocieron en Listra, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí es donde Timoteo vivía. Pero
Era un joven, algunos le calculan que tenía sus 20 años, hijo de una mujer judía creyente. Lamentablemente su padre era griego, no creyente, gentil. Eso otra vez en Hechos 16:1. Ah, y su madre, también Eunice, era cristiana, y lo veremos ahí en 2 de Timoteo 1:5, de origen judío y su padre pagano, lamentablemente. Pero Pablo vio el potencial en este joven, invirtió en él, en Timoteo, y lo integró al grupo misionero cuando comenzaron a salir. Y qué privilegio de que Pablo y este joven fueran los primeros en llevar el Evangelio a Europa. Y veremos parte de esto en estas cartas y más tarde de otras maneras. Pero ¿cómo te está utilizando el Señor? Hay lugares que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer juntos para propagar, llevar el Evangelio, que se extienda? Al final de ahí de Tesalonicenses les decía, oren para que el Evangelio corra, así como un atleta, y se esparza por todas partes del mundo. Y aquí otra vez fueron instrumentales ambos, como Timoteo y Pablo, de llevar el Evangelio como misioneros a Europa. Más tarde, después de que pasan unos años, el joven Timoteo como discípulo va a recibir un encargo del apóstol Pablo de velar, de cuidar por la buena doctrina, la sana doctrina, en estos tiempos conocido como Asia Menor, y también de impedir que se enseñen falsas doctrinas o que se desvíen de la verdad. Fue lo que lo dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? Ya estén bien plantados, bien sembrados en lo que les enseñamos, aunque otros digan que lo que recibieron fue de un espíritu o de un ángel, no le crean. Y si viene de carta aún firmada supuestamente por mí, no lo crean. O si alguien les enseña con palabra otra cosa, no lo crean. Ustedes ya recibieron el evangelio verdadero de mi parte que me dio el Señor. Lo vivimos ante ustedes. No fue fácil llegar, pero parte del trabajo ahora de Timoteo va a ser, enseña la buena doctrina, mantente fiel y no permitas desviaciones a otras enseñanzas que son falsas y destructivas. Lo va a decir más tarde en este capítulo. Lo veremos en el capítulo 1, versos 3 al 4, en el capítulo 4, versos 6, 9 y 13, 16, y en el capítulo 6, del 3 al 5. Pero otra vez ya en estos diferentes lugares, iglesias, diferentes creencias habían comenzado a llegar a las comunidades cristianas que se estaban formando e iniciando. Y vamos a ver alusión de esto en el capítulo 1, aquí en el verso 3 en adelante. Pero habrán algunos que simplemente quieren llenarse de conocimiento, conocer todo lo que se pueda conocer de Dios, para que se les considere como elevados doctores de conocimiento de la Biblia. Pero, ¿qué sucedía? Bueno, solamente quieren estar llenos de conocimiento, envanecidos para que los reconozcan que tienen mucho conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás aplicando? ¿Cómo te va con esto? En la práctica, en llevarlo a cabo. Entonces, estos doctores de la ley quieren poner énfasis en sí mismo, en su conocimiento, sí, según en el de Moisés, pero van muy similar a los judaizantes, pero bueno, no vamos a enfocarnos tanto ahí en este aspecto. Y dije que tampoco me enfocaría tanto en el propósito, en el motivo que el apóstol Pablo le está escribiendo, pero otra vez hay una preocupación. Pablo se preocupa por las iglesias que están creciendo y naciendo, que no sean desbaratadas y destruidas por cosas falsas. Va a utilizar la palabra fábulas o mitos. Veremos esas palabras en el griego brevemente, no nos vamos a profundizar mucho, pero también el apóstol Pablo se interesa en ellos, quiere darles a través de Timoteo ahí la sana doctrina, que continúen creciendo para la honra y la gloria del Señor. Entonces nuevamente no me voy a enfocar tanto en el propósito, lo vamos a ir descubriendo ahí. Habrá parte doctrinal, corrigiendo ciertos errores doctrinales, pero más que nada también
Se va a hablar de la administración congregacional y el ejercicio del ministerio pastoral. Veremos parte en esto también. Pero encontraremos poemas ahí al ir transcursando o cursando por Primera de Timoteo. Entonces, algunos teólogos creen que esta carta quizás la escribió desde Macedonia, el apóstol Pablo, a Timoteo. Le dice, por eso te dejé ahí para que hicieses esto. Y vamos a ver esos detalles. Otros creen que Timoteo estaría viviendo en Éfeso, donde quizás le llegó la carta, pero vamos a ver si descubrimos en el transcurso del tiempo dónde es que se encuentra. Pero quizás Pablo también estaba llegando al final de su ministerio, o él sentía que esto era el caso, y al final de su vida también, y que fue cuando le escribió esta carta potencialmente a su hijo amado, Timoteo. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme allí. Si no la tiene, pues la tendremos aquí en pantalla para que usted pueda seguirnos ahí y ir aprendiendo juntos, porque la realidad es esta. Yo aprendo de usted cuando usted me comparte a mí, y la realidad de que una persona no lo puede saber todo. Yo siento que lo poco que sé ni llega a la superficie. Siento que no estoy ni rascando la superficie de lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Así que le animo a que usted me comparta lo que usted está aprendiendo en su estudio, en su investigación, al estar pasando tiempo en la palabra del Señor. Así que comienza aquí, muy típico de las cartas del apóstol Pablo, de las epístolas, con una salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era apóstol? Ya juntos habían escrito varias epístolas, varias cartas, pero nuevamente esto es para autentizar. Ya aprendimos que a los tesalonicenses, algunos maestros estaban falsificando ahí, ya sea que la firma o las cartas o el material de Pablo que Dios le había dado, pero haciendo pasar ciertas enseñanzas como que si venían de Dios a través del apóstol Pablo. Y ya Pablo les dijo, pues tengan cuidado con estas, porque la realidad es esto, de que aunque ellos creen que lo que están diciendo es de Dios, se están inventando cosas, y por favor no las crean. Pero si vemos aquí brevemente, otra vez en el griego, y lo tengo aquí ambos en el griego crítico y el textus receptus, ahí podemos utilizar ambos, pero Pablo, apóstol de Jesucristo, en acorde a el comando, y esta es la palabra que quiero ver aquí, viene de la palabra epitaje, pero aquí es epitagen, que realmente estoy bajo autoridad, pero le plació a él ponerme bajo su autoridad. Entonces, bajo su estructura, bajo su comando, como en un ejército, está otra vez el capitán o el general o el jefe. Yo estoy bajo su mando. Sabe que usted y yo como iglesia estamos también bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo, autorizados por Él para hacer su obra, pero no es bajo nuestras propias fuerzas. Y normalmente esta palabra era en referencia, se utilizaba a una legión completa de romanos, que a veces equivalía a 6,100 soldados de pie y 726 soldados en caballo. Esto es en los tiempos de Augusto. Entonces, Jesús también, por ejemplo, tenía más de 12 legiones a su comando para cada uno de sus apóstoles. Y esto realmente también, la realidad es que si pudiésemos decirlo de esta manera, Pablo está diciendo, estoy bajo comando de mi capitán, que es Cristo, pero también a mi disposición hay una legión completa si fuese necesaria, pero la realidad es de que yo estoy bajo la dirección
de mi Señor, de mi amo, de mi capitán. Y te escribo a ti, Timoteo, que ya nos conocemos, ¿verdad? Bajo el comando de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador. Y simplemente quería brevemente pasar y ver esta palabrita. Pero ¿a quién le está escribiendo? Bueno, y antes de pasar a esto, estoy bajo mandato. Él me manda. Es de nuestro Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y esta esperanza otra vez viene de la palabra elpidos, y se la puedo mostrar aquí brevemente también. Entonces ahí en el verso 1 estamos, elpidos, y realmente la raíz elpis, que es anticipar a algo, darle la bienvenida a algo, pero propiamente esperando algo con una certeza y seguridad. Esta es la esperanza que usted y yo tenemos. No es una esperanza fundada en algo falso que quizás pueda suceder, sino que esto es para nosotros los creyentes la raíz, esta palabra elpis, que se traduce otra vez esperanza o hope en inglés sería, es una expectativa activa, que esperamos, no algo de que quizás nuevamente, sino una garantía. Es más, si este término, esta raíz, se utiliza también para dar un título a algo. Si usted compra un carro, le dan un título. Si usted compra una casa, recibe un título, un documento. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que Jesucristo es quien nos da esta esperanza. Él es nuestra esperanza, pero hemos recibido este título, esta garantía a través de la fe en Cristo Jesús, y Jesús mismo. Es este juego ahí de palabra a través de la persuasión, sí, del evangelio, pero lo esperamos, estamos convencidos que el que resucitó puede garantizarnos esto, ¿verdad? Entonces, solamente un pequeño detalle ahí y voy a intentar no detenerme nuevamente tanto así, pero verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, caris, aquí, ¿verdad? La gracia, el favor no merecido, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces te escribo a ti, Timoteo, mi hijo verdadero, amado en la fe, que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, te continúe dando estas gracias, estos favores no merecidos, y misericordia y paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien que me dé esta cita, por favor. Pero quiero mostrarte brevemente aquí la palabra misericordia. Es una de mis palabras favoritas, y aquí la encontramos en el verso 2. Viene de la palabra, bueno, la palabra es eleos, y esa es la misma, la raíz es ese, que es leal a sus promesas. Hermanos, la palabra misericordia significa que Dios es cumplidor de promesas. Esa es su misericordia. Él es leal. También se puede traducir pacto de amor, porque Él no falla, Él cumple sus pactos. Pacto leal también es otra traducción ahí. Y se utiliza más de 170 veces. Lo encontramos ambos en el Antiguo Testamento, propiamente como misericordia, pero otra vez leal. Dios es leal a sus pactos. Esta es la palabra misericordia. Y también, bueno, se puede traducir de diferentes maneras, pero esta es una de las más grandes, que se puede traducir compasión, que Él tiene juicio, Él determina, es uno de sus atributos realmente, que Él es misericordioso, que nos tiene misericordia al cumplir ambos lados del pacto y que Él no falla. Entonces, misericordia, una palabra muy profunda, pero otra vez solamente aquí tocando la superficie de esta palabra. En inglés sería mercy, eleos, el original ahí del griego. Pero que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, continúe llenándote de favores no merecidos, y Él es misericordioso, o sea que Él es cumplidor de promesas, de pactos y de paz. Te llene, o sea, completamente, que sobrepases de esta paz, que sobreabundes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí es donde le va a dar las advertencias contra las falsas doctrinas. El apóstol Pablo y Timoteo ya han alertado y advertido a la iglesia en Tesalónica que vimos anteriormente. Y aquí ahora al mismo Timoteo, al dejarlo,
Y aquí está la respuesta que hicimos al inicio. ¿Dónde estaba? En Éfeso, el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Bueno, yo te dejé en Macedonia, Timoteo, y te rogué, y esta es la palabra, ya la hemos visto, de que estando ahí contigo a tu oído, como compañeros de milicia, que los dos hemos estado colaborando, desgastándonos, trabajando juntos, pero te hablé de una manera que como iguales o compañeros. Entonces te rogué, te pedí que hicieras esto, que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia. ¿Y cuál fue el motivo nuevamente? Bueno, para que detengas a aquellos que están enseñando lo contrario a la verdad. Enseñan algo diferente. La doctrina recibida por nosotros, que fue dada por Dios, Dios es verdad, Jesús es verdad, la hemos enseñado, tú la conoces. Entonces el motivo de quedarte allí es para hacer estas correcciones y que mandes que los que están enseñando falsas doctrinas, que se me apareció un ángel y me dijo esto, que un espíritu vino y me dijo esto, o que el apóstol Pablo enseñó esto cuando no lo he enseñado, corrige esto, corrige que y todo lo que es contrario a la verdad, a la doctrina recibida. Y quisiera profundizarme allí en las palabras, pero no lo vamos a hacer en este momento. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y la realidad es esta, de que no les permitas malgastar el tiempo en discusiones que no llevan a nada, no son provechosas, en las fábulas o mitos, y genealogías interminables de que yo vengo de mi padre Abraham y yo soy más especial que tú porque yo soy de sangre pura y yo merezco esto y de quién es de padre griego y pagano y su madre cristiana. Por favor, yo tengo más autoridad que tú. No les permitas, no importa que se comiencen ahí, no permites que presten atención a estas cosas de fábulas, genealogías interminables, otra vez de que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi quién sabe qué, eso no importa. Lo que importa es cómo está su corazón, se ha rectificado con el Señor, están enseñando la buena doctrina. Y dije que no me iba a detener, pero permítanme, por favor, solamente unos segunditos aquí en el verso 4, en el griego, ¿verdad? Aquí esta palabra, y está en el griego presente, que otra vez pinta el cuadro de continuo, habitual, constante, una acción. Entonces, no permitas que continúen haciendo esto continuamente con discusiones que no llevan a ninguno. Pero la palabra que quiero mostrarles es fábulas. La palabra en griego es mythos, que viene de la raíz mitos. Y es ahí donde obtenemos nosotros la palabra mito, o en inglés myth, algo que es una fábula, es falso, que según se cuenta, parece que es verdad, que es poseedor de verdad. Pero si la realidad es esta, es una fabricación, una fábula, pero que intenta reemplazar la verdad cuando realmente no es verdad. Entonces, elimina lo que es verdad. Pero aquí está el detalle. Muchos aquí estaban enseñando en Éfeso cosas que el apóstol Pablo no había enseñado, que no eran recibidas de Dios. Y entonces el motivo de Timoteo quedarse era para corregir esto y no permitir y decirle, hermanos, mejor invirtamos el tiempo en conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. No, a ustedes lo que les gusta hacer es reunirse para hablar de que su tatarabuelo, bisabuelo, quién sabe quién, fue su padre Abraham. Ok, magnífico. Ahora obedezcan así como su padre Abraham le dijo a los colosenses, si no me equivoco, a los gálatas. Alguien que me ayude ahí, por favor. ¿A quién les dijo esto? Que es mejor que su padre Abraham había obedecido a la fe, no que no era por la carne.
Ya vimos esto, ¿verdad? Alguien que me recuerde, por favor, porque a mí se me olvidan las cosas muy, muy rápido. Este, pero no presten atención a estas fábulas o a los mitos. Um, entonces, ¿qué era lo que ellos estaban enfocando? Y genealogía es la palabra en el original, genealogía es igual, pero es gene, ahí es donde obtenemos otra vez, pero hablaban que yo soy de este pedigrí o que yo soy de esta línea, sangre real. Bueno, eso no lleva a ningún provecho prácticamente. Y pudiéramos hablar otra vez de todas las otras palabras en griego, pero como dije otra vez, no es el propósito, no me voy a detener tanto nuevamente. Pero no presten atención, ni presten atención a fábulas o mitos y genealogías interminables. ¿Qué es lo que acarrean? Disputas, más bien que edificación. Lo que el Señor da es para la edificación de la iglesia. Ustedes lo están utilizando para pelearse y disputar quién es de cierto pedigrí. Pero no, por favor, mejor enfóquense en lo que edifica y sobreedifica. La edificación. Porque esas disputas no edifican. Solamente llegan a especulaciones interminables que no llevan a la gente a vivir de una manera, viviendo su fe, a practicarla. ¿Se juntan simplemente para esto? No, ese no es el motivo de reunirse. Entonces te dejé ahí. Entonces lo que vale es de que Dios, que es por fe, así te encargo ahora que edifiques de Dios, que es por fe, la edificación. No por todas estas diálogos y discusiones. ¿Es malo tener un diálogo? No. Una discusión tampoco. Pero ustedes eso lo hacen continuamente en lugar de, ok, ya lleguen a una conclusión. Adelante, continúen, pero apliquen, conozcan mejor la palabra del Señor. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Le dice ahí en el 5. Entonces el propósito de mi instrucción es de que todos los creyentes sean llenos de amor, el amor que viene de un corazón puro. Ustedes lo están haciendo de ahí, de un corazón que quieren exaltarse simplemente para conocer de que sí, ya lograron conectar supuestamente la línea de su descendencia con Abraham. ¿Ok? Era lo mismo a través de los judaizantes. Entonces, no es el propósito, sino que estén ahí vinculados, de que estén llenos de amor, el amor que viene de un corazón puro, o el corazón puro que el Señor ha purificado, no a través de estas fábulas que se han inventado, o mitos que los hacen pasar como verdad, o que ya supuestamente concluyeron que sí son sangre real de Abraham. Bueno, Abraham le fue contado por justicia, le dijo anteriormente a otros de que la realidad es esta. Él le fue contado, fue a través de la fe y no por la circuncisión o cualquier otra cosa. Y de buena conciencia también dice, y de fe no fingida. Porque algunos, una fe genuina es lo que está diciendo ahí, y una conciencia limpia, porque el Señor los ha justificado y santificado y están, sí, en el proceso. Pero la realidad es esta. También muchos de ustedes fingen tener fe para que se les reconozca como doctores de la Biblia, para que los tengan en un pedestal. Oh, mira, qué bien, viene de sangre real y conoce mucho Biblia y se reúne para platicar de que él es sangre real y que conoce mucho. Pero ¿para qué la conoces? La fe tuya es fingida porque no la estás viviendo. Entonces, conozca la Biblia, conozcamos todo lo que podamos conocer de Dios a través de su palabra, pero para poder aplicarla y modelarla a otros que nos vean día tras día. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, algunos de ustedes prácticamente han perdido todo el punto, el cual es conocer la palabra de Dios. ¿Qué han hecho? Se han tornado a otras cosas, gastando su tiempo y malgastándolo en discusiones otra vez que no tienen sentido y no llegan a nada. Siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿De qué sirve debatir lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y nunca vas a llegar a una conclusión, o aunque llegues, ok, ¿qué vas a hacer ahora?
Entonces prosigue, sigue adelante, toma una decisión y sigue. Pero de nada sirve hablar de lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin sentido. Vana palabrería. Ah, el propósito de la palabra de Dios es para transformarnos, impulsarnos a ir adelante, obedeciéndola. Dice el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos? Quieren conocer la nomos, la ley, y ¿qué sucede? Bueno, hablan con mucha confianza, pero quieren simplemente ser conocidos como maestros de la ley, doctores de la ley, intérpretes de la ley. Alguien que me dé un ejemplo allá por los evangelios, quizás en Lucas, que un intérprete de la ley se paró no para obedecer la palabra del Señor, sino a retar al mismo Jesús, diciéndolo, a ver tú, si sabes como yo, dime, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús sabiamente le contesta, ¿cómo interpretas lo que lees? Bueno, amar a Dios y amar a tu prójimo. Bueno, bien has contestado, le dice Jesús, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Y este intérprete o doctor de la ley le contesta, es que realmente yo no sé quién es mi prójimo. Y Jesús le dice, déjame te cuento una historia. Y le cuento una historia de que iba un hombre, lo asaltaron y que pasó por ahí uh, un hombre, un sacerdote, un levita, pero todos se alejaron. Pero viene ahí un samaritano y le echa la mano y le ayuda. Y le pregunta a Jesús al final, ¿quién fue eh, el, el prójimo aquí? Bueno, el que le ayudó. Bueno, tú ve, haz lo mismo, o sea, aplica lo que conoces, ponlo en práctica y vivirás. Porque hasta el momento simplemente tienes mucho conocimiento, interpretas correctamente, pero ¿de qué te ha servido? No te ha dado vida eterna, pero tú eres un doctor de la ley. Alguien que me dé otro ejemplo, alguien diferente, que vino a Jesús de noche, que según era uno de los líderes espirituales, pero también no se atrevía a venir a Jesús más que de noche a preguntarle ahí y no entendía. ¿Cómo es esto que tengo que nacer de nuevo y regresar al vientre de mi madre? Explícame. Tú siendo uno de estos líderes, ¿no sabes? O sea que eres guía ciego ciego, guía de ciegos. Aquí, muy similar, el 7, queriendo ser doctores de la ley, o sea, ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. uh, ¿Qué sucede? No saben realmente, ni entienden de qué están hablando, pero lo dicen con tanta confianza y lo afirman que es así. Recordemos por qué vino Jesús. Jesús vino no a abrogar la ley, sino a darle su verdadero significado. ¿Por qué? Todos los anteriores lo estaban mal interpretando. Y Jesús vino a cumplirla. Pero aquí ustedes afirman esta ley, que la conocen y ni entienden lo que están hablando porque la malinterpretan. Por favor, no es así. Pero solo lo hacen porque quieren ser reconocidos como maestros y que tienen mucho conocimiento. Una pregunta, usted, ¿por qué quiere conocer la palabra de Dios? Yo, ¿por qué la quiero conocer? ¿Para que me sigan aquí en YouTube o para que... No, es para que la conozcamos como iglesia, como individuos y aplicarla, vivirla, llevarla a cabo. Ese es el propósito final, que nos transforme, nos cambie. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces sabemos otra vez que hay que usarla correctamente. Pero ustedes la están utilizando mal para ser reconocidos simplemente como maestros y para platicarla y dialogarla y no llegar a nada porque creen que la saben y no la saben, porque otra vez aún su padre Abraham, todos los demás, fue por fe. Dice el 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y pudiera, aquí me encantaría pasar toda una serie
en este versículo viendo las diferentes palabras. No lo voy a hacer porque si entro no me voy a poder detener ahí, pero dice realmente esto. La ley, la intención de la ley misma no fue para la gente que estaba haciendo lo correcto, fue para la gente que no quería ley realmente o someterse, siendo rebeldes, siendo transgresores, siendo injustos. Y aquí la palabra que usa para sin ley es también como les dijo a los tesalonicenses, primero tiene que venir aquel que se opone a la ley, que se rebela contra la ley, que es todo anti de lo que es Cristo. Y ahí es donde obtenemos la palabra anticristo, anti-ley, anti-justicia, anti-amor, anti-todo, ¿verdad? Anti-Dios. Pero es para estos transgresores y desobedientes, o aquí la palabra más fuerte es rebeldes, para los impíos, aquellos que no son píos, ¿verdad? Y los pecadores, los que cometen pecados. Piadoso es alguien que hace lo bueno, pero un impío es todo lo contrario, ¿verdad? Para los irreverentes, lo contrario al que es reverente. Y otra vez no voy a desglosar todas las palabras, aún los otros significados que tienen. Y profanos. Y profanar aquí es otra vez hablar contra lo que es verdad, lo que es justo, lo verdadero, contra Dios mismo, profanar, contra su Espíritu Santo. Y también para quienes, para los parricidas. Y esta palabra solamente es un conjunto de palabras para los que matan a los padres. Homicida, vamos a verla aquí enseguida, pero aquí es para padres, los que matan a sus padres, y matricidas son aquellos que matan a sus madres. Y para los homicidas es cualquier persona que mata a cualquier hombre. Entonces ahí la raíz son dos palabras juntas, que todas terminan en sidas, y la realidad es parricidas, matricidas, homicidas. Es de la palabra para hombre o humanidad, es esta raíz, ¿verdad? Entonces, al que mata a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier ser humano. Y continúa la lista. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley es para toda esta clase de gente que ya comenzó la lista, ¿verdad? Los que matan a fulano, mengano, sultano, a sus padres, a sus madres, a cualquier persona. Aquellos que cometen pecados inmorales sexuales. Aquí la palabra fornicación, ya vimos que la raíz es porneo, que donde obtenemos la palabra pornografía, algo que se vende, alguien que se vende su cuerpo para usos fuera de los parámetros y linderos que Dios ha puesto. Entonces dice el 10, ¿verdad? Para los fornicarios, para los sodomitas, y esta palabra también se traduce de diferentes maneras, homosexual, y realmente son dos palabras juntas. Hombre que se echa con hombre en una cama es lo que la traducción más oficial en este aspecto. Y no solamente con propósitos de descansar, sino que con otros propósitos. Para los sodamitas, es la palabra aquí, ¿verdad? Pero de ahí también es donde Sodoma y Gomorra, ahí parte de cómo se le conocía, ¿verdad? Por ser sodamitas. Para los secuestradores, para los mentirosos, y pareciera que, bueno, la lista va muy bien, sí, para todos estos malos, pero dice para los mentirosos, y ahí pensábamos que no cabíamos quizás en la gran mayoría de las otras cosas. Y perjuros. Y continúa ahí, ¿verdad? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, y aquí la palabra secuestradores también se puede traducir para aquellos que prácticamente se roban a la gente para venderla como esclavos, esclavizándolos. Que sucedía en estos tiempos. Y claro, los mentirosos y los que ahí perjuros son las personas que rompen promesas. Una pregunta. ¿Y si usted es padre o madre? ¿Alguna vez ha roto una promesa? Creo que todos hemos roto promesas. Pero aquí va aún más profundo. Y todo aquello que contradice la sana doctrina, la enseñanza completa recibida por Dios. Ya no necesitamos añadirle nada
a esa enseñanza. Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él, ya nos la dio en su palabra. Entonces por eso defiende, párate firme por la sana doctrina, Timoteo. No permitas todo esto negativo o las enseñanzas estas que no llevan para nada. Y la ley fue dada con este propósito, pero no se está utilizando de la manera correcta. Ellos, los que están haciendo, que quieren ser simplemente reconocidos como maestros y muy sabidores y conocedores de la palabra de Dios, la están utilizando mal. Pero la ley fue para mostrarnos que todos los que somos pecadores, usted y yo nos vimos en cualquiera de estas listas de cosas, que fallamos. Entonces, dice el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, todo que se enseñe que contradice el evangelio que se nos encomendó, que es glorioso, las buenas nuevas que fue confiado en nuestras manos por medio de nuestro Señor, entonces, oponte a esto, pero tú encárgate de enseñar la sana doctrina. Y aquí es donde el apóstol Pablo va a entrar también dando su gratitud, su agradecimiento a Dios por su misericordia. Y vemos aquí parte del ministerio de Pablo también. Dice el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto es parte de la palabra que ya fue utilizada anteriormente, que a Él le plació ponerme bajo su mando, bajo su comando, bajo su dirección, al escogerme, al transformar mi vida cuando escuché el Evangelio, Él mismo impartiéndomelo. Entonces le doy gracias. Este favor no merecido, que Él que es quien me da las fuerzas de continuar adelante y me encomendó con las fuerzas y la capacidad y me tuvo por fiel, poniéndome en este ministerio del apostolado, para servirle, es lo que está diciendo. No para que me reconozcan como aquellos que quieren ser reconocidos como doctores de la ley, pero mi corazón fluye de agradecimiento porque no lo merezco, es un favor no merecido. Su salvación es por su gracia, un favor no merecido de que Él me haya escogido para ser uno de los apóstoles, de ser el portador del Evangelio a las diferentes naciones, a los gentiles. Dice el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En otras palabras, yo me consideraba un sabio, yo les ganaba a todos en el conocimiento según fariseo, romano, saduceo, judío, quién sabe cuántos títulos tenía el apóstol Pablo, que dice, soy de los dejo lejos a todos, aún en idiomas, los dejo lejos. O sea que no había nadie como yo. Pero según yo estaba haciendo lo correcto, pero era un blasfemador. Hablaba contra, perseguía a Cristo. Entonces, era insolente hasta cierto punto, está diciendo también. Entonces, aun cuando yo mismo blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, a su gente, haciendo esto, perseguidor e injuriador, esto es lo que está dando a entender. Pero Dios me tuvo misericordia, que Él es fiel a sus pactos, Él es fiel a sus promesas. También dijo, me va a ser útil y va a ver cuánto va a sufrir, pero también por mi nombre. Pero fui recibido a misericordia. Porque todo lo que hice anteriormente, según yo sabio, era en mi humanidad, era ignorante. Y también fue en incredulidad. O sea que no solamente era ignorante, sino que no creía en Jesucristo. Yo según era el que más creía y el más ejemplar. Pero fallé. Dice el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, qué generoso fue mi Señor. No solamente me dio su gracia, su caris, su salvación no merecida, pero aún fue más generoso y me dio mucho más allá de lo que yo merecía. Esto lo hizo el Señor por mí. Lo que yo merecía era un castigo, muerte, destrucción, etc. Pero me llenó de fe, de amor, que solamente viene a través de Jesucristo. Tú ya sabes eso, Timoteo, pero también quiero recordarlo porque nuestro ministerio es de esta manera, por gracia del Señor. Dice el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
Yo soy el primero. Entonces, toda esta lista que dije anteriormente no es para hablar mal de otros, sino que la ley misma nos mostró, y esto es palabra de Dios, es palabra fiel, de confianza, fidedigna, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es fiel y digno, porque, y mi oración es que todos acepten esto. Debería ser recibido por todos, pero no todos han querido aceptar esto. Que, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores, a ustedes y a mí. Y pues quiero que sepan que yo estoy en la fila, al inicio de la fila. Soy el primero, soy el mayor, soy el más grande de los pecadores. Aquí está diciendo, yo soy el primero. O sea que sí me salvó, pero estoy en la fila al inicio de aquellos que salvó, pero también estoy en la fila al inicio de aquellos que merecen su justicia, todo el peso, pero me tuvo misericordia, me tuvo amor, me extendió su perdón y mucho más. Hermanos, ¿algunos de nosotros merecemos la gracia, el perdón, la misericordia, la bondad de Dios? No, ninguno. Pero dice, yo soy el más grande de los pecadores, el primero. Y así me perdonó el Señor. Así que si me perdonó a mí, los puede perdonar a ustedes. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, lo que está diciendo, Dios me extendió su misericordia a mí para que Cristo pudiese utilizarme como su primer ejemplo, su ejemplo primordial de su gran paciencia, que aún tiene para con el pecador de los más pecadores, que soy yo. O sea que si me pudo perdonar a mí, que soy el jefe de los pecadores, te puede perdonar a ti, porque tú no has hecho todo lo que yo he hecho, es lo que se está diciendo Pablo, ¿verdad? Y me usa como ejemplo que fui de los peores. Piense usted allí en la peor persona que usted pueda pensar. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, Dios me extendió su misericordia para mostrarle a los demás de que Jesucristo, que no hay pecador demasiado pecador que el Señor no pueda perdonar si se arrepiente. Y me quiso usar a mí como ejemplo primordial en cuanto a esto, para mostrar su clemencia aquí, ¿verdad? Su gracia, su perdón, su misericordia, lo bueno que Él es, y para que los demás puedan decir, bueno, si perdonó al apóstol Pablo, o a Saulo antes, ¿verdad? Lo puede hacer también con nosotros, para recibir la vida eterna. Dice el 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por lo consiguiente, Él merece todo el honor. Lo honramos cuando vivimos en acorde a su palabra, obedeciendo, conociendo su palabra, obedeciéndola, enseñándola a otros, predicando su evangelio, y le damos la honra y la gloria al vivir de esta manera, pero Él merece de cualquier manera toda la honra y la gloria por todas las edades, y la ha merecido y la continuará mereciendo, porque Él es el único y verdadero Rey de reyes y Señor de señores, de lo que se ve y de lo que no se ve, de lo que vive y de lo que muere. Él solamente es Dios y no hay nadie más como Él. Y aquí es donde cambia y ahora comienza a decirle a Timoteo parte de sus responsabilidades, ahí comenzando en el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, Timoteo, mi hijo amado, aquí están mis instrucciones, mi enseñanza, la doctrina que ya conoces, basado en qué? En las palabras proféticas habladas acerca de ti anteriormente. ¿Quién las habló? ¿Pablo mismo? ¿O las encontramos en otro lugar? Alguien que me dé su opinión ahí. ¿O fue lo que acaba de decir aquí? Dice anteriormente, en el original. Entonces, las palabras, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti.
Bueno, anteriormente también ya vimos que todo mundo tenía buen testimonio de él, las iglesias también, pero ¿quién habló estas palabras sobre él? Y hoy en día está de moda hablar palabras proféticas sobre alguien. ¿Esto es bíblico o de qué estamos hablando aquí? ¿Es lo mismo que hace la gente el día de hoy? ¿O es lo que le está encargando a que él haga, a ser fiel, a llevar la palabra y mantenerse fiel, defendiendo la buena doctrina? Y en sí, Dios no necesita que lo defendamos, pero que seamos fieles a, este, estamos bajo comando, y que milites como buena milicia. O sea, que obedezcas las leyes de nuestro comandante, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mandamiento no es mío, hijo Timoteo. Sí, te lo encargo yo, pero viene de Dios, nuestro comandante. Este, el orden del ministerio de la reconciliación viene de Él. Entonces, milita, llévalo a cabo, ejecútalo, como un buen militar aquí, o como un buen soldado. Entonces, que Él te ayude a pelear bien las batallas que vas a pelear. ¿Cuáles batallas? Bueno, las que te acabo de mencionar, de que están hablando y enseñando todas estas cosas y los que se están exaltando para simplemente ser reconocidos como maestro, que el Señor te dé las fuerzas, las herramientas, la armadura. Está en Efesio. ¿Será que a los hermanos de Éfeso les ha hablado acerca de la armadura? ¿En qué capítulo? ¿Por dónde lo dijo? A mí ya se me olvidó. Alguien que me ayude, por favor. Verso 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que tú sé ejemplo de ser un buen soldado de Jesucristo, manteniéndote fiel, haciendo lo correcto, ejecutando la misión que el Señor nos ha dado. Pero no seamos como los otros que ya negaron. Así que tú, agárrate bien de la creencia, de la fe en Cristo Jesús. Agárrate bien de Cristo, lo que Él nos ha enseñado. Y mantén una conciencia limpia. Porque hay algunos, no voy a decir nombres en este momento, más al ratito sí, ¿qué hicieron ellos? Bueno, como resultado, violaron sus conciencias y abandonaron su fe. Y fue como un náufrago, aquí es como una nave, un barco que se accidentó en la mar y abandonaron el barco y todo, abandonaron su fe. Esto en su mente sucedió. En otras palabras, fueron convencidos por otras cosas y regresaron o abandonaron completamente, algunos. Y bueno, sí te voy a dar ejemplos, le dice en el 20, de los cuales son Himenio y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Alguien que me dé esta cita, donde encontramos que Himenio y Alejandro han blasfemado, y que Pablo habla de entregarlos a Satanás. Entonces, ayúdeme con esto, por favor. Pero blasfemar con Dios o contra Dios o blasfemar es hablar contra Dios, actuar contra Dios, falsamente haciéndolo pasar como verdad también. Pero también la blasfemia puede ser vivir irreverentemente, en desobediencia, en rebelión, apagando el Espíritu Santo, ignorándolo. Pero bueno, hay otro nivel de blasfemia, ¿verdad? Y hay un solo pecado que el Señor no perdona y dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien me puede ayudar con esta cita, por favor? Bueno, ya tomé demasiado tiempo. Claro, hoy era parte de la introducción, entonces me alargué un poquito. Intenté no detenerme demasiado en las palabras en el griego. Nuevamente, no es el propósito en este momento, sino una lectura con unos comentarios de los versos, aprendiendo ahí, familiarizándonos con la escritura. Compártame lo que usted está aprendiendo para aprender juntos y obedecer la palabra del Señor juntos, animándonos, exhortándonos. Comparta este video también con otros y que el Señor nos continúe edificando. No edificarnos en el sentido humano para llegar al punto que nos reconozcan como maestros, sino como seguidores de Jesús, que obedecemos la palabra con palabra y ejemplo. Que el Señor les bendiga.